Hola, hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Vamos a continuar con las preguntas que me dejan en el canal. Una disculpa a todos los que les debía una respuesta, pero la verdad es que dejo que se me junten varias preguntas para estar grabando los videos de corrido y así no estar subiendo a cada ratito a grabar videos, ¿vale? Amigos, primero que nada los invito a que se suscriban, ya saben, denle clic en suscribir, activen la campanita, regálenme un like y por supuesto que déjenme todas sus dudas que tengan en los comentarios que con gusto se las aclaro ya sea por video o por mensaje, ¿vale? Este pajarito está a tope, ni me deja hacer los videos. Bien amigos, la amiga Blanca me pregunta que si es necesario cambiar las parejas o se puede criar de la misma manera que se crió la temporada pasada. Vamos a darle una respuesta, amiga. La pregunta es muy buena porque la mayoría acostumbra a criar como criaron la temporada pasada. Pero tú bien puedes cambiar la pareja, cambiarle el macho o la hembra. Ahora sí que es como tú gustes, ¿vale? Porque hay veces, por ejemplo, esta pareja la temporada pasada me crió pues regular, ¿no? No muy bien, pero pues sí sacó. Entonces, yo tengo otro machito y me hubiera gustado ponerle ese macho. Entonces, tú puedes cambiar la pareja sin ningún problema. Solamente da el tiempo exacto a cada parejita, porque a veces queremos cambiarlas ya justo cuando las hembras van a poner y es ahí donde tenemos problemas y a veces pensamos en que no debimos hacerlo. Te voy a explicar cómo es la manera en que yo lo hago y que a mí me funciona, ¿vale? Aquí te voy a enseñar dos cosas, a cambiar la pareja desde un inicio o cambiar la pareja entre posturas, ¿vale? Como entre posturas, por ejemplo, esta pajarita tiene pollos, esa es su pareja, pero si yo quisiera agregar otro macho, ahorita te voy a explicar cómo le voy a hacer, ¿vale? Entonces, la pareja la vas a agregar desde un inicio. Muchos acostumbran a dejar a sus parejas tal cual, así durante la muda, ¿vale? No hay ningún problema, solamente que la preparación se la dan a ambos. Y aquí debería de ser cada cual en su jaula o cada cual, por ejemplo, yo acostumbro a dejar los machos en una sola jaula y las hembras en voladera, porque a ellas las engordo más que a los machos. Y aquí tú vas a dar la pasta parejo y se te va a engordar mucho el macho. Vas a tener problemas o puede que no, porque muchos dicen, ay, mis machos están gordos y estoy criando. Sí, no todos los machos son iguales. A algunos les cuesta más trabajo, ¿vale? Pero sí es recomendable que a cada uno le des una preparación diferente. Bien, ¿cómo lo vamos a hacer? Yo siempre acostumbro a tener machos solos. Entonces, puedes poner a tu hembra sola también, como esta, la pones ahí así, la dejas y cuando ya vayas a formar parejas, agregas el macho. Si es al revés, agregas a la hembra, ¿vale? Esa es la primera para empezar la temporada. Juntarlo así de esta manera. Muchos acostumbran a poner su rejilla, su opaco, o sea, el opaco, el acrílico opaco para que no se vean. Los dejan así 15 días, retiran el opaco, dejan la rejilla y a través de la rejilla se van dando de comer y se forma la pareja. Luego retiran la rejilla y ya está normal, ¿vale? Yo acostumbro a echarlos a la brava, como debería de ser. Muchos siguen demasiados protocolos, amigos, que a veces no le veo sentido, pero pues así son los métodos, o sea, cada quien cría a su manera, pero se van formando nuevas modas entre los aviarios más grandes a los aviarios que siguen, les van aconsejando, recomendando, y entonces esto se hace un protocolo de cría que pues está bien y a la vez no está bien, porque a veces perdemos demasiado tiempo, otras no conocemos muy bien a las parejas y terminan
poniendo las hembras y todavía está con la rejilla. Entonces aquí, amigos, yo lo hago de esta forma, es mi forma de criar. Y pues ahora sí que cada quien respeta la manera de cría que tiene, ¿vale? Por ahí comentaba, regresando, yo los junto a la brava. Una vez, un amigo, no sé si aún esté aquí en mis suscriptores, pero me comentó que yo dije que se juntaran ahí así y que el macho había lastimado a la hembra muy feo y que sí pasaba que se peleaban. Amigos, recuerden, yo siempre digo, se van a pelear de principio. Si tú ves que el macho lastima mucho a la hembra, te recomiendo que los vuelvas a separar. Yo no puedo aventar a la hembra e irme todo el día y ahí los dejo solitos. No, amigos, todo se hace con calma. Si tengo tiempo, pongo a la hembra, me espero unos 15, 20 minutos a ver cómo reaccionan y si no se lastiman, si simplemente se corretean de lado a lado, sin ningún problema. Si yo veo que el macho despluma a la hembra y la trae en el suelo a cada ratito, pues la quito, no se la dejo. Entonces recuerden que yo doy los consejos, amigos, pero la responsabilidad es de cada uno, ¿vale? Cada quien es responsable de sus aves y de saber si siguen el consejo, lo toman o lo dejan, ¿vale? De ahí en fuera, amigos, yo lo hago de esa manera, así formo mis parejas de inicio. Ahora, regresando a lo que tú me dices, que si puedes cambiar el macho, o es necesario criar con la misma. Por ejemplo, yo ahorita lo que podría hacer, si quiero poner otro macho, es retirar al macho justo cuando los pollos estén así, mira. Cuando los pollos ya estén afuera, cuando recién hayan saltado, tú retiras al macho, dejas a la hembra sola, ella los va a alimentar, pero agregas el otro macho cuando los pollos ya estén a unos 23 días más o menos después de nacidos, ¿vale? Ya casi que vayan a comer ellos solos para que la hembra se dedique a formar el nido y el macho lo esté, ahora sí que esté alimentando a los pollitos, pero este nuevo macho hay veces que no los va a alimentar. Entonces la hembra es la que los alimenta en ratos cuando ella considera, pero los pollos, como pasan más hambre de que la hembra está haciendo el nuevo nido, ellos solitos se arriman a las charolas donde ven que el macho está comiendo y ellos solos aprenden a comer. Así se forma una nueva pareja cambiando el macho. Por ejemplo, esta hembra, esos pollos que están aquí son de este macho y puedes ver que yo al macho lo tengo criando con esta, pero ahora decidí ponerle otro macho a esta hembra, ¿vale? Es así como puedes ir jugando tú con los machos, pero sí quiero aclarar que a veces si no lo haces en el momento correcto o el macho no está muy listo, que digamos, vas a perder una apuesta y de nada te va a servir haber cambiado el macho, porque esos huevos no sirven, se van a desperdiciar y por ende va a ser hasta la siguiente postura que el macho te va a funcionar, ¿vale? Pero en sí, resumiendo, tú puedes cambiar el macho o tu pareja si vas comenzando o a mitad de temporada. Si no te gustó algo, tú puedes cambiar y sin ningún problema. Solo es cuestión de que lo hagas correctamente y que no se te vaya a pasar la hembra en cuestión de andar formando el nido, porque si le cambias el macho tarde, ya no se puede, ya ahí se quedó la apuesta. Entonces llega a pasar, amiga, que cuando tú cambias el macho, resulta que al poco tiempo pone un huevo y ahí lo que debes de hacer es quitar el macho de nuevo. Por ejemplo, hoy lo cambiaste y mañana te puso, retira el macho, ya te ganó, ya no hay forma. Retiras el macho y le regresas el macho que ella tenía, porque ella la pisó una semana antes. Siempre
que ponen un huevo es porque antes de eso ya el macho hizo su labor y pues ya no hay más. Mejor quitas el macho, regresas el otro y la sigue pisando y no se interrumpe la postura, ¿vale? Espero que te ayude el video. Aquí te lo dejo y seguimos con los demás videos, amigos. Recuerden suscribirse a mi canal, activen la campanita, no sean malos, regálenme un like, un comentario, un saludo y compartan mis videos, amigos, a todos los amigos que les gustan criar canarios en Facebook. Si tienen oportunidad de colgar algún video mío en algún grupo en los que se encuentren, se los voy a agradecer porque así me ayudan más a mí a posicionar mis videos y a seguir llegando a más personas. Que estén bien, cuídense y hasta el siguiente video. Bye.